Muy buenas tardes. En nombre del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, bienvenido a una nueva actividad, la primera actividad del año 2021 de la organización. En este caso sería Situación de los Servicios Públicos y Gobierno Abierto, edición especial de Valencia como una de las ciudades de estudio por parte de la organización. Para nosotros es un gran placer tenerlos acá. Vamos a proceder a grabar esta sesión para que pueda ser consultada posteriormente con el resumen de los análisis de percepción ciudadana de los servicios públicos y la visual que tiene Transparencia Venezuela con respecto al gobierno abierto y los servicios públicos. Para colocar en contexto a toda la audiencia y presentar al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, colocamos un video ilustrativo. Venezolano de Servicios Públicos. Un tema de particular interés para la sociedad civil venezolana es el funcionamiento de los servicios públicos en el país. Ante la carencia de información en torno a esta temática, en el año 2018 nace el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, con la voluntad de investigar desde la percepción ciudadana, la calidad, gestión y, en general, una suma de indicadores relacionados con el desempeño de los servicios públicos. En principio, las investigaciones estuvieron orientadas hacia los servicios de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y aseo urbano. Sin embargo, desde diciembre de 2018 se incluyó la evaluación del gas doméstico. Desde entonces, los análisis del observatorio se han enfocado de manera periódica en estos 5 servicios públicos. Su objetivo principal es, por tanto, generar datos analizados por expertos que puedan servir de herramienta informativa para la ciudadanía en general, así como también ofrecer información de valor que promueva la generación de políticas públicas por parte de los organismos o empresas responsables en la materia, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. En la búsqueda de datos que permitan visualizar el desempeño de los servicios públicos en el país, se han realizado mediciones en principales ciudades del territorio nacional, entre ellas Maracaibo, San Cristóbal, Barinas, Barquisimeto, Valencia, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar. Además de los resultados obtenidos en cada uno de los sondeos, la labor del observatorio se complementa con recorridos en las diferentes ciudades evaluadas, monitoreo diario sobre eventos de servicios públicos, realización de foros, levantamiento de memoria fotográfica y recopilación de testimonios de ciudadanos que ofrecen su apreciación sobre los servicios. Para el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos es fundamental poner a la disposición de toda la ciudadanía los hallazgos obtenidos en los diferentes estudios y así lograr que la sociedad en general se documente periódicamente sobre el funcionamiento de los servicios públicos en Venezuela. Síguenos en nuestras redes. Muy bien, a los fines de continuar, va a aparecer en sus pantallas en este momento una pequeña encuesta de 6 preguntas, para lo cual vamos a pedirle que puedan ir contestando cada una de ellas a los fines de continuar y conocer un poco cada uno de los participantes que hoy nos acompañan. Vamos a darle 1 minuto y medio. Vamos a dar 30 segundos adicionales.
Últimos 10 segundos para poder cerrar la encuesta y continuar. Perfecto, hemos terminado el tiempo de la votación. Voy a pedirle a Julio que active su cámara para poder recibir a las personas. Julio, de manera informativa, el 70% de la audiencia que hoy nos acompaña se ubica en la ciudad de Valencia, efectivamente, y más del 65% es primera vez que nos acompaña en nuestras actividades. Sin más preámbulo, lo dejo con Julio Cubas, presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Gracias, Rafael. Gracias por la presentación, por la introducción. Bueno, creo que con lo que has comentado y el video de presentación, pues con eso, digamos que allanamos buena parte del camino para que las personas que nos acompañan el día de hoy sepan de qué somos y qué hacemos. Igualmente, les agradezco por su presencia, así como agradezco por la participación y colaboración de todas las organizaciones que han apoyado para la organización de esta actividad. Bueno, sin más preámbulos, voy a, con permiso de ustedes, a compartir pantalla para poder mostrarles una presentación que hemos realizado básicamente para lograr transmitir lo que es los resultados de nuestra última encuesta sobre lo que es la percepción ciudadana de los servicios públicos, ya que básicamente nuestra metodología se basa en esa óptica, en cómo el ciudadano percibe ese desempeño de los servicios y básicamente medir temas como el acceso a estos servicios, la calidad con la que la perciben los ciudadanos, la frecuencia de fallas o frecuencia de recepción de cada uno de estos servicios. Como pueden ver acá en lo que es la ficha metodológica, nosotros hemos abordado para esta última medición 12 ciudades del territorio nacional ubicadas en distintas regiones del territorio nacional, como son Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Barcelona, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Punto Fijo, Mérida, Por la Mar, Barinas y San Fernando. La idea es lograr tener ciudades ubicadas en distintas regiones del territorio para poder comparar y establecer métricas de cómo es el comportamiento en cada una de las regiones geográficas, bien sea también comparando lo que son las condiciones tanto naturales, geográficas y socioeconómicas en cada una de las regiones y ciudades. Ahora bien, entrando propiamente en materia, nosotros evaluamos 5 servicios que son el servicio de agua potable, la electricidad, las telecomunicaciones, aseo urbano y gas doméstico. En cuanto al tema de agua, el primer indicador que hemos evaluado es el nivel de acceso por tubería que tienen los usuarios. Hemos visto que este siempre se ha mantenido por encima o muy cercano al 90% o superior. Esto, por supuesto, además tiene unas variaciones entre una ciudad y otra, pero al entrar en lo que es la valoración que hacen los usuarios sobre el servicio de agua potable, tradicionalmente, desde que nosotros iniciamos en 2018, ha sido el servicio con más bajo nivel de aceptación por parte de los usuarios. En esta ocasión, y esta última medición, de manera particular, ha sido superado por primera vez por el servicio de energía eléctrica. Sin embargo, luego les comentaré con más detalle a este respecto, pero continuando con el agua, 67% de los consultados, 67,4%, lo ha evaluado de manera negativa. Esto, por supuesto, también tiene unas diferencias muy marcadas a nivel de las distintas ciudades que se han evaluado, siendo los casos de Punto Fijo y Por la Mar, tal vez donde se tienen los más bajos niveles de aceptación del funcionamiento del servicio de agua potable. Como pueden ver acá en esta gráfica, en la parte superior derecha de la lámina, Punto Fijo solo cuenta con 9,3% de opiniones favorables sobre el servicio, seguido solamente por la Mar, Maracaibo, Barcelona y en quinto lugar Valencia. Ahora, ¿por qué esta valoración negativa del servicio? Bueno, hay un tema también muy vinculado a la frecuencia con la que se está recibiendo. Acá debajo vemos
lo que son los intervalos de frecuencia que reportan los usuarios, y estas barras de azul más claro son casi un 40% de usuarios que indican que pueden recibirlo de 1 o 5 días a la semana, mientras que estas dos de acá son varias veces al día, que son casi 9%, son aquellos usuarios que lo reportan varias veces al día, pero con restricciones de horario. En el otro extremo tenemos un 18,6% que lo recibe de manera continua, y tal vez el caso o el grupo de usuarios más afectados es este 10,7% que indica no recibirlo bajo ninguna frecuencia, y que también este grupo varía entre cada una de las ciudades que hemos evaluado, y vemos cómo consistentemente Punto Fijo, que era la ciudad con el menor nivel de aceptación en valoración, es la que tiene el mayor índice de usuarios que indican no recibir el agua con ninguna frecuencia en particular. Ahora, hablábamos sobre el tema de valoración y la frecuencia. Cuando le preguntamos a los usuarios que evalúan negativamente el servicio de agua potable, de por qué o la razón de esta opinión, las respuestas de los usuarios se enfocan principalmente en la inconstancia del servicio. Vemos acá que 67,7%, sencillamente, 53,6% indica que el servicio es inconstante. Otro 22% que dice que no le llega el agua. Entonces allí tenemos casi un poco más del 75% estos que evalúan negativamente el servicio, razón de la frecuencia, de la inconstancia con la que están recibiendo el agua en sus hogares. Ahora, un nuevo elemento que evaluamos en esta última medición es la percepción que tienen los usuarios, no solamente de la calidad del servicio en general, sino del recurso, del líquido que están recibiendo en sus hogares. Entonces, bueno, en este sentido preguntamos sobre lo que son las características físicas o características organolépticas del agua. Pudimos ver que en cuanto al tema de color, 55% del total consultado en las 12 ciudades indicó que el agua presentaba algún color fuera de lo común, predominando, digamos, o con más énfasis en ciudades como Por la Mar, Caracas y Valencia. Luego, en cuanto al tema de olor, solo un 25,9% de los usuarios indicó que presenta algún olor. Bueno, es solo, o sea, no es poco. El agua no debería tener ni color, ni olor, ni sabor. Debería ser con esta característica, pero comparativamente respecto al tema de color, solamente un poco más de la cuarta parte de los usuarios indicaron que presenta esta condición. Igualmente, esta característica de que el agua presenta algún olor tiene mayor énfasis en ciudades como Valencia, Por la Mar y Caracas. Y en cuanto al tema de si el agua presenta un sabor, 20,7% afirmó esta condición. Nuevamente, los mayores índices, cuando lo vemos comparativamente debajo en la gráfica, son Por la Mar, Valencia y Caracas. Vemos que estas tres ciudades, aunque en órdenes distintos para cada una de las características físicas, siempre son las que aparecen con los mayores índices comparativamente con el resto de las 12 ciudades. Ahora bien, ante estas condiciones que les estoy mencionando en cuanto a la frecuencia y la calidad del servicio, queríamos también evaluar qué están haciendo los usuarios, qué medidas están tomando. Y bueno, en primera instancia, una de las principales medidas, y es la respuesta más frecuente, es el hecho de tener agua almacenada para el 47,5% de los consultados en esta última medición de octubre-noviembre del 2020. En segundo lugar, vemos que con 20,6% está en el grupo que dice que paga un camión cisterna. Y esto ha sido una práctica que ha ido tomando, digamos, especial medida y que tiene su mayor índice en los casos de Maracaibo y de Punto Fijo. En tercer lugar, vemos la compra de agua embotellada o de botellones. Y esto también vemos que tiene una diferencia por ciudades. Vemos que las ciudades donde en mayor medida se compra agua embotellada son los casos de Valencia y de Ciudad Bolívar. El caso de Valencia está cerca de un 60% de personas que tienen como alternativa la compra de agua embotellada para garantizar la calidad del agua que van a tener también. Esto también lo vamos a hablar más adelante con los métodos de potabilización. Ahora, también hay un grupo que indica casi un 10%, 9,9%,
que debe traerlo de otros sitios o acarrearla físicamente. Y hemos visto que, bueno, son diversos los lugares o las fuentes. Destaca casi un 32% de este grupo que lo obtiene de pozos, quebradas o ríos, fuentes superficiales, mientras que 28,3% lo obtiene de casa de un familiar o de un amigo. Bueno, si totalizamos estos dos rangos, vecino, amigo o familiar, tenemos casi un 46% de este grupo que debe traer el agua de otros sitios, digamos, externos a su hogar, que lo están trayendo de casa de algún vecino, familiar o amigo. Por supuesto, también hay un tema de distancia que están recorriendo este grupo de personas para obtener el agua. Vemos que casi un 32% recorre de entre 100 metros hasta 1 kilómetro para poder acarrear esta agua y poder mantenerla almacenada en sus hogares, mientras que un 40% recorre más de 1 kilómetro para lograr, digamos, mantener el recurso en sus hogares. En cuanto al tema de potabilización, ya propiamente hablando del agua para consumo humano, vemos que son 3 métodos los que prevalecen y que totalizan casi el 84% de las respuestas. El primero es hervir el agua, que por supuesto es el método más sencillo, el más práctico y el más económico. Le sigue la compra de agua embotellada, como les mencioné, con 25%. Y solo en tercer lugar, el uso del filtro. Les comentaba el tema del agua embotellada, que es algo que ha llamado la atención. El caso de Valencia, donde 58% de estos usuarios que buscan esta alternativa compran agua embotellada. Le sigue solamente Ciudad Bolívar, de lejos, con un 40%, y Maracaibo con un 31%. Y esto en buena medida, pues, temas que hemos consultado con expertos en la materia. Y bueno, se interpreta de una forma por una desconfianza que pueden tener los usuarios de la calidad del agua que reciben en sus grifos, de tal forma que prefieren optar directamente por la compra de agua embotellada en lugar de hervir el agua o buscar otro método de potabilización del agua que reciben. Ahora bien, entremos en lo que es el tema del servicio de energía eléctrica, que es considerado por muchos expertos como el servicio de los servicios, puesto que, bueno, todos los sistemas de potabilización y transporte de agua requieren de energía eléctrica, los sistemas de transporte masivo, los sistemas de telecomunicaciones, y así sucesivamente. Y acá lo importante y lo vital que es este servicio para la sociedad actual. Por una parte, medimos lo que es el acceso formal al servicio a través de medidores, viendo que 68,4% de los usuarios encuestados lo hacen de esta manera, presentando los mayores índices en Barquisimeto, Por la Mar y Caracas, mientras que Ciudad Bolívar y Barcelona, con cerca del 50%, son las ciudades donde tal vez puede haber un mayor índice de usuarios suscritos o conectados de manera informal. En cuanto al tema de evaluación de calidad del servicio eléctrico, les comentaba que por primera vez, desde que nosotros iniciamos las mediciones en 2018, el servicio de agua potable es superado en términos de evaluación o de opiniones negativas de los usuarios, y es este caso por la energía eléctrica, llegando a alcanzar 74,7% de opiniones negativas por parte de los usuarios, lo cual representó más de un 15-16%, o mejor dicho, entre 15 y 16 puntos porcentuales respecto a la medición previa que fue efectuada entre abril y mayo del mismo año, del 2020. La evaluación de calidad que hacen los usuarios también va a fluctuar dependiendo de cada una de las ciudades que hemos evaluado, viendo los más bajos índices de aceptación en las ciudades ubicadas en el extremo occidente del territorio nacional. Tales son los casos, como pueden ver en la parte inferior de la gráfica, de San Cristóbal, con solamente un 6,5% de aceptación o de usuarios que dieron alguna referencia positiva al servicio, seguido por Mérida, Punto Fijo, Barinas, Maracaibo, Barquisimeto y Valencia. Vemos que son ciudades del extremo occidente, que, bueno, pueden ir viendo cómo se va comportando el gráfico de derecha a izquierda. No quiere decir que hacia el oriente del país tengan rangos óptimos de evaluación del servicio, pero sí podemos determinar que tal vez el occidente, las ciudades del occidente
tienen indicadores menos favorables sobre lo que es la percepción que tienen los usuarios del servicio. ¿Y esto por qué? Bueno, esto en buena medida se explica también o se correlaciona con las interrupciones que este experimenta. Ahora bien, en términos de evaluación de calidad, cuando le preguntamos a estas personas que evaluaron negativamente el servicio de esa opinión, vemos que un 46,3% indica que presenta muchos bajones o fluctuaciones, otro 10% que es intermitente, y hay un 28% que habla de racionamiento. Por supuesto, no son, es una forma de percibirlo de los usuarios que han sido consultados, ya que digamos que de manera formal esto no existe, pero en términos generales, las opiniones de los usuarios o la inconformidad que pueden tener con el servicio se debe básicamente también a la intermitencia o las fluctuaciones que pueden tener el mismo. Y lo vemos en esta gráfica siguiente, cuando evaluamos y le preguntamos a las personas en cada una de las ciudades sobre la cantidad de interrupciones que ellos pueden experimentar o que están expuestos sobre el fluido eléctrico. 65,8% del total encuestado dijo que pueden verse expuestos a interrupciones eléctricas con una frecuencia diaria y que, bueno, casi la mitad, un 27,8%, dice que pueden ser no solamente diarias, sino varias veces en esos mismos días. Vemos consistentemente cuando graficamos esto a nivel de ciudad, el porcentaje de interrupciones diarias. Vemos cómo encabezan la lista ciudades de izquierda a derecha como Mérida, San Cristóbal, Barinas, Maracaibo, Punto Fijo, que son las mismas ciudades que vimos en la gráfica en la lámina anterior, que son las que tienen los más bajos índices de apreciación o de valoración por parte de los usuarios consultados. Una pregunta que quisimos hacer de manera adicional en este levantamiento fue si las personas han tenido que hacer algún pago especial para reponer o reparar algún parte o componente de su sistema eléctrico local. Solamente un 24,7% indicó, digamos, haber incurrido en una práctica de este estilo, viendo tal vez los índices más altos en los casos de Punto Fijo, Ciudad Bolívar y Maracaibo. Ahora, otro tema vinculado o que queríamos evaluar sobre estas interrupciones del servicio era la duración de las mismas, que también fue un factor que evaluamos recientemente. Vimos cómo la respuesta más frecuente es que casi un 51% de los consultados dijo que estas interrupciones pueden durar de 2 a 6 horas y un 24% que pueden durar de 6 a 12 horas. Esto, por supuesto, también varía entre cada una de las localidades que hemos evaluado. Vemos que en términos de duración, en las barras, digamos, azul y azul claro, azul oscuro, que son de 2 a 6 horas o entre 6 a 12 horas, vemos cómo esta guarda mayor proporción en estas ciudades también del occidente del territorio. Ahora, otro servicio fundamental y crucial en lo que es el funcionamiento y la cotidianidad del hogar es el gas doméstico. Nosotros evaluamos este servicio, lo incluimos a partir de diciembre de 2018, como bien lo mencionó en la presentación en el video. Acá pudimos determinar, y decir una constante, que cercano al 90% de los consultados en todas estas ciudades dependen del gas como un medio para cocinar o transformar sus alimentos. Acá, de este grupo de usuarios, vemos en la gráfica inferior, vemos que solamente un 19,6%, o se ha mantenido muy cercano al 20%, de este grupo que depende del gas, tiene acceso a la red de gas directo, lo que nos deja con un aproximado 80% de estos usuarios que dependen de la recarga del propano, bien sea en cilindros individuales o en cilindros para uso masivo en complejos residenciales. Pero bueno, al fin y al cabo, es solamente cerca de un 20% de estos usuarios que hemos consultado en estas 12 ciudades que tienen acceso al gas directo, el cual es un servicio en sí en el cual no hemos observado mayores dificultades, como no ha sido así en el tema del propano o la recarga del cilindro o bombona. Hemos evaluado los modos de pago y vemos cómo, digamos, siempre ha predominado en términos generales lo que es el pago en efectivo, en moneda local,
han ido incrementando, pero muy progresivamente, los temas de usos de plataformas bancarias para el pago de este servicio. Y bueno, vemos el caso de algunas ciudades donde cobra gran relevancia el pago de esta recarga con moneda extranjera. Bien, es el caso de San Cristóbal, que es en donde en mayor medida, en mayor proporción, se ha apreciado como también se ha usado la moneda extranjera para el pago de este servicio. Queríamos evaluar también lo que es el pago, si el pago se realiza antes o después de recibir la bombona, porque bueno, habíamos recibido quejas de muchos, o mejor dicho, habíamos observado y monitoreado en medios usuarios que se quejaban del hecho de que una vez que pagaban la bombona, podría demorarse mucho en recibir esta recarga. Vemos que la mayoría de los usuarios, 78,3%, prepaga el servicio y luego espera para recibir esta recarga. Y bueno, ¿cuánto tiempo en realidad estaba tardando en recibir la bombona una vez que ha sido pagada? Vemos acá en la gráfica superior. Bueno, la mayoría se agrupa en términos cortos, o sea, 18,2% lo recibe el mismo día una vez que paga la bombona, 16,5% entre 1 o 2 días en recibirla, pero bueno, claro, luego vemos estos grupos, este 11,6% que dice que bueno, puede demorarse de 1 a 2 semanas, o peor aún, al otro extremo de la gráfica, casi un 13% que puede tardarse hasta 3 meses en recibir una vez que han pagado el servicio. Queríamos evaluar también, porque se habló como, o mucho se ha escuchado sobre el tema de la problemática de la condición de las bombonas y que ha afectado también el funcionamiento y la distribución del recurso. Le preguntamos a las personas en qué condición estaban las bombonas que recibían cuando recibían esta recarga y vemos acá que, bueno, la mayoría de las respuestas, por encima del 65%, están orientadas a, perdón, del 60% están orientadas a que la bombona estaba de regular a bueno o muy buen estado. Y esto, digamos que fue, cuando vemos la gráfica inferior y lo graficamos por ciudad, este es el valor de las personas que evalúan que la bombona puede estar de regular a buen estado. Vemos que tal vez en menor proporción vemos los casos de Barina, Barquisimeto y Barcelona, donde tal vez ese contraste, ese 47-46% de usuarios, indicaron que la bombona puede estar en algún estado de deterioro. Ahora, tal vez uno de los factores más importantes acá ha sido la frecuencia de recepción de la recarga del cilindro o bombona en los hogares. Vemos acá un grupo que ha estado en la medición, tal vez previa a esta, en abril-mayo, un 53% que recibía esta recarga con al menos una vez al mes. Esto, si totalizamos estos grupos de una vez al mes o más, en este caso ha incrementado, ha pasado cerca del 73%, y dentro de este mismo segmento de quienes lo reciben al menos una vez al mes, una vez cada 2 meses o cada 3 meses, han migrado, digamos, parte de los usuarios que hemos consultado o a nivel de datos, pasando estas personas que indicaban una vez al mes a engrosar, digamos, este rubro que lo recibe una vez cada 3 meses. Lo que podemos leer que esta frecuencia, digamos, la recepción se ha afectado, pasando tal vez mayores periodos en los que las personas han recibido, o para que las personas reciban esta recarga, por lo menos en la medición de octubre-noviembre del 2020. Sin embargo, nosotros habíamos visto cómo el año antepasado, en el 2019, de junio a diciembre, hubo una mejora notoria en lo que fue los procesos de distribución de recepción de la bombona en las distintas comunidades. Sin embargo, este proceso se revirtió o desmejoró durante los últimos meses del año 2020. Y acá, como muestra de ello, vemos que los usuarios, cuando les consultamos sobre si piensan que ha mejorado o empeorado el servicio, 77,7% de los usuarios que dependen de gas piensan que ha desmejorado. Ahora, hablemos también del tema de telecomunicaciones. Voy a ser muy breve porque bueno, ya yo buen tiempo y quiero darle cabida también a Humberto y poder también compartir las preguntas.
a nivel de Internet hemos visto una disminución referente a cómo iniciamos el estudio en 2018, con aproximadamente 44% de acceso a Internet. Hemos visto que ha disminuido. Por supuesto, también ha variado la muestra. Hemos incluido otras ciudades, casos como el de San Fernando, Mérida, por la mar. Pero hemos visto que el nivel de acceso a Internet ha disminuido progresivamente, ubicándose cerca del 36%, como lo vemos acá, de usuarios que sí guardan acceso. Esto también varía entre cada una de las localidades evaluadas, caso como el de Maracaibo, que solamente el 23% tiene acceso al servicio, o contrastando tal vez como el de Mérida, 46,7%, es uno de los niveles más altos comparativamente con las ciudades que hemos evaluado. Pero bueno, hablando propiamente de calidad, 52,5% de los usuarios evaluaron el servicio de manera negativa. Los mejores índices de valoración de este servicio se vieron en los casos de Maracaibo y Punto Fijo. Y llama la atención que Maracaibo, siendo una ciudad con el más bajo índice de acceso y con problemas en varios de los servicios que hemos evaluado, tenga el mejor desempeño, o al menos, o así lo perciben los usuarios, sobre el servicio de Internet. Y es que en esta localidad, y también Punto Fijo ha mantenido la tendencia, han emergido nuevas operadoras que prestan servicio por plataformas de microondas, garantizando un estándar mucho mejor de conectividad, y los usuarios progresivamente han ido adquiriendo estos servicios que, si bien son más costosos, garantizan un mejor desempeño para aquellos que requieren de esta conexión. Por supuesto, también se evaluó el tema de las fallas. 64,8% del total consultado observó fallas o interrupciones en su conexión al Internet con una frecuencia diaria, variando, por supuesto, también en cada una de las localidades. Vemos acá cómo consistentemente Maracaibo es la que experimenta en menor medida frecuencias diarias, pero es parte también por lo que les expliqué sobre las operadoras que están emergiendo en estas localidades. En cuanto a las operadoras, esto es una constante. CanTV siempre ha ocupado más del 70% de la cuota de mercado de usuarios suscritos en cada una de las mediciones que hemos realizado, y es una tendencia que se mantiene en todas las localidades, tal vez con el más bajo índice en Maracaibo, con un 48% de usuarios que dependen de la estatal telefónica. Bueno, queremos evaluar casos como los cambios de planes, pero vemos que solamente un 3,5% de los usuarios cambiaron recientemente de servicio o de proveedor, y por lo cual, bueno, vemos que no es una práctica que las personas hagan en busca de un mejor servicio. Sin embargo, vemos casos nuevamente como el de Maracaibo, en donde el 7,1% de los consultados que realizó cambio de la plataforma o del servicio pudo apreciar una mejora en el desempeño del mismo. Ahora bien, le preguntamos si el servicio mejoró. Por supuesto, les mencioné el comparativo a nivel de ciudad. Y ahora en telecomunicaciones evaluamos tanto Internet fijo como la telefonía móvil, del cual se desprende el servicio de voz y el servicio de datos móviles. El primer factor acá a evaluar es el acceso o la penetración del teléfono inteligente, esto como el medio de consumo de este servicio. Vemos cómo el servicio de datos móviles ha tenido una tendencia en las 3 últimas o 4 últimas evaluaciones, en donde ha ido desmejorando desde el punto de vista de la percepción de los usuarios en comparación al servicio de llamada de voz. Y el acceso a datos móviles, el Internet móvil, ha pasado a estar por encima del 60% de opiniones negativas. Y bueno, esto en alguna medida, esta mejora puede vincularse a un mayor uso de teléfonos inteligentes y un mayor acceso a consumo de datos a través de plataformas de mensajería como WhatsApp, entre otras, y mayor uso de redes sociales en una plataforma, una infraestructura que, digamos, no ha tenido un crecimiento en paralelo a la demanda que sí se ha observado en el mismo. Bueno, acá el tema de fallas de la señal móvil en general, 68,2% de los consultados han presentado fallas con una frecuencia diaria. Esto también
digamos, ha variado entre cada una de las localidades. Vemos la ciudad, en este caso, con menos fallas a nivel de señal, son Caracas, Barcelona y Barinas. Ahora, ya para terminar, el último servicio evaluado es el servicio de aseo urbano. 64% de los usuarios tienen acceso formal al servicio o están cubiertos por una operadora de recolección de desechos sólidos. Sin embargo, vemos que el servicio es comparativamente el mejor evaluado por los usuarios, tiene más de un 62% de evaluaciones, 65% de evaluaciones positivas, menos del 32% lo evalúa de manera negativa, que si lo vemos en comparación al tema eléctrico que está cerca del 75%, o el agua que está muy próximo al 70%, es un servicio que, bueno, tiene una mejor percepción por parte de los usuarios. Sin embargo, vemos acá que hay un 35,6% de usuarios que no tienen acceso formal al servicio de aseo urbano, lo cual nos preocupa. ¿Y qué hacen estas personas para solventar esta condición? Bueno, hay diversas prácticas. La más empleada es trasladarla a un botadero cercano, el 43,4% de los usuarios así lo refiere. Está el pago a un camión para recogerla, a un tercero, 17%. Sencillamente colocarlo en la vía pública, 17,3%. Pero digamos que estas no son prácticas que se constituyen en una solución porque los desechos no están llegando a un destino final adecuado. Y una práctica que en esta última medición ha tenido, digamos, un pequeño crecimiento, como lo hemos observado anteriormente, pero también porque, digamos, incluimos en la muestra ciudades donde es más frecuente, es la quema de los desechos, la cual vemos con mucha preocupación porque es una práctica que tiene un impacto directo en la salud y un impacto directo en el entorno y el ambiente. Por supuesto, cada una de estas prácticas varía de una localidad a otra de las que hemos evaluado. Vemos el caso de Caracas, Barinas y Ciudad Bolívar como donde es más frecuente el traslado a algún botadero cercano, sencillamente terreno o algún espacio abierto donde las personas espontáneamente empezaron a colocar los desechos. Y vemos lo que es este pago a un tercero, más frecuente en los casos de San Cristóbal, Mérida y Barquisimeto, mientras que la quema de los desechos es más común para los casos de San Fernando de Apure, Mérida y Punto Fijo. Por último, queríamos evaluar, porque bueno, en muchos municipios se ha hablado del caso del incremento en las tarifas de aseo urbano. Queríamos ver si las personas habían recibido un incremento en las tarifas en estos últimos meses, para lo cual 13,2% indicó que sí. Y dentro de estas personas que han recibido este aumento, queríamos saber si esto se había traducido en una mejora del servicio, para lo que un 52% de estos consultados indicaron que efectivamente este incremento en tarifa no lo habían visto reflejado directamente en una mejora del servicio. Por supuesto, esto varía dentro de cada una de las ciudades que hemos evaluado, y los índices más altos de mejoría se notaron en Barinas, Ciudad Bolívar, Mérida y Punto Fijo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Igual, como les dije, esto es un resumen de nuestro último levantamiento. Si quieren consultar más información, más datos, pueden hacerlo a través de nuestra página web, observatoriobsp.org, donde pueden encontrar boletines descargables con esta información, o a través de nuestras redes sociales, Observatorio BSP, tanto en Twitter como en Instagram, donde constantemente estamos colocando y posteando información actualizada. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, los dejo en compañía de Humberto y quedamos atentos para cualquier duda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julio, por la información. Le recordamos a toda la audiencia que en la parte inferior del menú de sus dispositivos se encuentra activado las preguntas y respuestas, y a través del chat para ir respondiendo poco a poco las mismas. Igual al final, después de la exposición de Humberto, es que vamos a proceder a hacer las respuestas respectivas. Sin más preámbulo, bueno, Humberto es licenciado en Comunicación Social, es profesor universitario, coordinador de Transparencia Venezuela en Carabobo, y hoy, después de tener un contexto un poco más claro del país y de la ciudad, vamos a hablar de lo que sería el gobierno abierto y el trabajo que viene realizando. Todo tuyo, Humberto. A Rafael, Julio, a todos los participantes en esta actividad. Bueno, yo voy a compartir pantalla para mostrar
la presentación que les tengo preparada y vamos a hablar un poco sobre gobierno abierto. Esto es lo que queremos contextualizar y el porqué de las cosas, ¿no? Y tomando como referencia Valencia, que es nuestra ciudad o la mayoría de las personas que estamos acá. Me presento brevemente. Transparencia Venezuela es una organización no gubernamental que lucha contra la corrupción. Somos el capítulo venezolano de Transparencia Internacional. No tenemos filiación partidista y nos dedicamos a luchar contra la corrupción, entendiendo la corrupción como esto, ¿no? El abuso de poder y de recursos públicos para beneficio particular. La palabra público viene muy concatenado con el centro de esta exposición, que son los servicios públicos, ¿no? Entender que la corrupción está vinculado a lo público, a lo que nos es común para todos. Pero en Venezuela no hay gran corrupción. Hay un patrón que nos hace distintos a gran parte del mundo, porque la corrupción es generalizada, tiene unas características que no ocurren en cualquier parte del planeta. O sea, en cualquier país hay corrupción, mayor o menor. Pero en Venezuela tiene estas características, involucra las altas cúpulas del poder, tiene redes internacionales, garantiza impunidad y produce un impacto generalizado que es la emergencia humanitaria compleja. Entonces, fíjense, en un país con emergencia humanitaria compleja, colapsan los servicios públicos, está enmarcada en gran corrupción y es el origen de ese colapso. ¿Qué relación directa hay entre la buena prestación de un servicio y la misma crisis o la misma emergencia humanitaria compleja que estamos enfrentando? Y un patrón, para ese patrón de gran corrupción hay algunos elementos. Uno tiene que ver con el monopolio. Comentaba Julio hace unos minutos que ya el servicio eléctrico es la mayor demanda de quejas de la ciudadanía. No es casualidad que en 2010 se monopolizó la prestación del servicio eléctrico y quedó en manos del Estado. Un ejemplo en Valencia puede ser Eleval. Habría que preguntarle a los usuarios de Eleval si se sienten más conformes con el servicio que prestaba Eleval estando en manos privadas o con la actual Corpoelec, ¿no? Otro ejemplo, enmarcarlo en que hay en Venezuela más de 700 empresas propiedad del Estado. No todas se dedican a los servicios públicos, pero si hacemos un paneo, por lo menos en el estado Carabobo, en la ciudad de Valencia, muchas de estas prestadoras de estos servicios públicos pertenecen al Estado. Fíjense que el clientelismo también tuvo mucho que ver con la prestación de los servicios públicos. Es emblemático el caso de PDVSA y el despido de los trabajadores por allá en el 2002. ¿Y quiénes ocuparon ese cargo? Ese cargo lo ocuparon personas que no tenían la experticia necesaria para operar la industria petrolera y vemos la desproporción con respecto a la producción de petróleo en 2002. Con la del 2018 está allí, ni siquiera comparar con la actual, que por cierto es un misterio, o sea, cuesta mucho acceder a la información pública en Venezuela. El tema militar de los ministros que se encargaron del tema eléctrico, los presidentes de Corpoelec, varios fueron, 3 de 6 fueron militares con poca experticia, o por lo menos no se le conocía experticia en el tema, y bueno, fue parte de esos elementos que configuraron el daño a la prestación de los servicios públicos. También se declaró emergencia y se contrataron servicios mediante adjudicaciones directas, caso emblemático, el famoso Derwish y los bolichicos. Entonces uno analiza las cifras que acaban de presentar el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos y ve todo esto, ve cómo se habla de sobreprecio de $20.000 millones y uno comprende por qué el sistema eléctrico está en el piso, no solo en Valencia, sino en gran parte del país. Hay un ejemplo que podemos tomar, se habló bastante del agua, de hecho se comenzó la intervención con el agua, y hay varias organizaciones invitadas a este foro y patrocinantes de este foro que trabajan en el tema del agua. Hidrocentro puede ser un ejemplo de lo que una empresa estatal no debe ser en temas de transparencia, ¿no? Los valores de la calidad del agua son un misterio por parte de la hidrológica, a pesar de que está en la ley, cumple con el patrón de designación de autoridades
que no se le conoce experticia en el tema. Fíjense que aquí anteriormente, y fue público, los enfrentamientos que estuvo el gobernador Rafael Lacaba con un expresidente de Hidrocentro. Posteriormente estuvo una persona muy allegada que venía de trabajar directamente con el gobernador en la alcaldía de Puerto Cabello y después en la gobernación, y fue el presidente de Hidrocentro. Entonces, vemos que pareciese que hubiese ese mismo patrón de colocar a personas afines, ideológicos, cercanos, y no por sus capacidades, o unas cuotas de repartición de poder, en este caso a los militares en algunas empresas de propiedad del Estado que prestan estos servicios públicos. Unos casos emblemáticos: la paralización de la planta La Mariposa, una planta de pretratamiento que se debería encargar de, digámoslo así, de filtrar o de tratar las aguas antes de llegar al embalse de agua dulce. Aquí en Valencia es un misterio qué pasó con esa planta, cómo se paralizó. El Centro de Ingenieros del Estado Carabobo, diputados a la Asamblea Nacional, han investigado hasta decir basta, y nunca el Estado ha dado una respuesta por qué esa planta fue prácticamente desmantelada. Igual como las constantes fallas en el bombeo por parte de la hidrológica, en este caso de la planta potabilizadora, o de todo el sistema de bombeo desde el embalse hasta la planta potabilizadora y después hasta nuestros hogares. Pero veamos que tampoco es casualidad el tema de Gas Drácula. Gas Drácula es una expropiación, hablando de monopolio también. Es una empresa que anteriormente, antes de llamarse Gas Comunal, eran empresas privadas de gas, la tomó el Estado Nacional, luego la corporación Gas Drácula, con la promesa de mejorar el servicio para los ciudadanos, tomó esa empresa. Y bueno, recientemente en un trabajo de la colega Leomara Cárdenas, vimos una información donde destaca que la Contraloría la está investigando porque no entregó el informe de ejecución del último trimestre de 2020, pero también hay denuncias de sindicalistas con respecto a la prestación del servicio, hay denuncia de ventas de cilindros en dólares, y hay todo un entramado de opacidad con respecto al gas. Los que vivimos en Carabobo, puntualmente en Valencia, y en el área metropolitana, sabemos cuál fue la situación del gas durante la pandemia, una situación muy difícil. Yo no vivo en Valencia, pero vivo en Guacara, y la situación aquí fue similar. Estuve más de 6 meses sin servicio de gas. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que detrás de la mala prestación de un servicio público, por lo general, estamos frente a un caso de presunta corrupción o, en el mejor de los casos, de opacidad, de poco acceso a la información pública, que está consagrado en nuestra Constitución y además es un derecho humano. Pero, ¿qué podemos hacer? Ante este panorama tan lamentable, ¿qué pudiésemos hacer nosotros como ciudadanos? Bueno, si la corrupción es la causa de la falla en los servicios públicos, desde la Alianza Gobierno Abierto proponemos el gobierno abierto como una vacuna para combatir el patrón de gran corrupción. ¿Qué es el gobierno abierto? No son dos palabras bonitas que se juntaron. Esto los especialistas en el tema lo han definido, lo han estudiado, y básicamente podemos revisar ese ejemplo. Todos los conceptos coinciden que es un nuevo paradigma de gestión, de interrelación, donde el ciudadano es el centro del accionar público, y se basa en 3 pilares fundamentales, que es la transparencia, la participación, la colaboración, y todo eso transversalizado en el sustento de la tecnología, que aprovechemos la tecnología de la comunicación e información para que exista más transparencia, más participación de la ciudadanía, y que las organizaciones de la ciudadanía colaboren en la medida de sus capacidades a la gestión de gobierno. Eso es gobierno abierto, es lo que hace el mundo moderno, es la vanguardia en el tema de transparencia y de una democracia, digamos, más sana, porque el gobierno abierto refuerza la democracia. Ahí les colocaba un ejemplo de transparencia, de que usted en su casa sepa cuánto está produciendo, cuánta agua produce Hidrocentro, o cuánta electricidad se genera para el Estado, cuántos cilindros de gas están a disposición de los ciudadanos, pero que usted también participe en esa toma de decisiones y acompañe en la medida de las posibilidades a que esto se ejecute y llegue a feliz término. Nosotros en Transparencia Internacional
o mejor dicho, en Transparencia Internacional y nosotros en Transparencia Venezuela, consideramos que también el gobierno abierto debería tener un sistema anticorrupción, es decir, establecer un conjunto de leyes, establecer mecanismos de ayuda al denunciante, un buen sistema de sanciones, la protección al denunciante, todo eso debe estar enmarcado dentro del mismo gobierno abierto. Cuando hablamos de acceso a la información, hablamos también de datos abiertos y que la interacción gobierno y ciudadanía sea real, que no sea nada más un enunciado que no se cumple. ¿Por qué proponemos los miembros de la Alianza Gobierno Abierto esta práctica, esta manera de ejercer esa interacción, que se dé la gobernanza? Bueno, porque restablece la confianza del gobierno y esto es fundamental, sobre todo en una sociedad que está bajo emergencia humanitaria compleja. Garantiza los resultados a menor costo porque tiene a todos los actores trabajando bajo un mismo fin, eleva los niveles de cumplimiento, eso digamos que los resultados se ven mucho más rápidos, asegura la equidad en la formulación de políticas públicas, nadie se queda por fuera, fomenta las nuevas tecnologías y, en fin, mejora la eficacia porque se están aprovechando todos los recursos de la sociedad. Por eso es que nosotros promovemos un gobierno abierto, una instancia donde se dé esa sinergia entre todos los actores sociales y rompamos el paradigma de que papá gobierno dice, ordena y no escucha, ni interactúa, ni pide colaboración de los ciudadanos. El mundo moderno es colaborativo, cada vez más incluso las organizaciones privadas se involucran en el tema de los asuntos comunes, de los asuntos públicos, y por eso consideramos que es importante que exista un gobierno abierto, porque tiene esas ventajas donde no pierde nadie, ganamos todos, sino que todos los actores de la sociedad nos involucramos en la búsqueda de soluciones. Y qué tema más unificador que los mismos servicios públicos a los que todos nosotros disfrutamos y a veces somos más bien víctimas de los servicios públicos. En Carabobo, ¿cómo está la situación de gobierno abierto? Bueno, no hay gobierno abierto, evidentemente. Decir si estamos lejos o cerca, creo que estamos más lejos que cerca, pero para que haya gobierno abierto tiene que haber una iniciativa gubernamental. O sea, los gobiernos municipales, regional o nacional, dependiendo de quién depende el organismo, en el caso de los servicios públicos, tienen que entender que el primer paso es transparentar la gestión. O sea, abrir la gestión a la ciudadanía, que la ciudadanía pueda ver qué se está haciendo para luego abrir los espacios de participación, posteriormente los espacios de colaboración. ¿Qué se hace aquí en Carabobo? Bueno, están varias plataformas y varias organizaciones que trabajan tanto en la promoción del gobierno abierto como en el tema de los servicios públicos. La Alianza Gobierno Abierto Venezuela, las organizaciones, muchas de las cuales están allí también y fueron patrocinantes de esta actividad. La Coordinación Salvavidas, que también están muchas organizaciones de la coordinación todas están en la Alianza Gobierno Abierto, pero la Coordinación Salvavidas también tiene un enfoque hacia los servicios públicos desde el tema de los derechos humanos, porque son, digamos, quienes defienden a los afectados de la violación a los derechos humanos cuando un servicio público falla. Si el servicio público es eficiente, está en riesgo el servicio a la salud, está en riesgo el derecho a la vida, está en riesgo el derecho a la educación. O sea, en la Coordinación Salvavidas hacen ese trabajo y allí están organizaciones como Funcamama, Mavi, Amigos Trasplantados, Médicos Unidos de Venezuela, la Casa del Nuevo Pueblo, en fin, un conjunto de organizaciones padres organizados que trabajan los derechos humanos en el Estado. Unidos por la Calidad del Agua es una plataforma que el año pasado arrancó con bastante fuerza en el Estado Carabobo y están realizando un trabajo bien interesante de investigación, pero también trabajando en las comunidades. Es una plataforma que agrupa otras organizaciones por un tema tan sensible como es el agua en Carabobo, Aragua y Cojedes. La Coalición Anticorrupción tiene también entre la acción 8 del mandato promover el gobierno abierto y frecuentemente hay actividades formativas y actividades de exigibilidad, acciones de exigibilidad en la región en esta materia. La Asociación Civil Casa del Nuevo Pueblo promueve el gobierno abierto en las comunidades de una manera muy, muy activa, pero también
tienen una experiencia exitosa con un pozo de agua en la comunidad de Quiles Nazoa, donde junto con la ciudadanía pudieron establecer, después de muchos tropiezos, pero lograron establecer un acuerdo con el gobierno para que una comunidad se abasteciera de un pozo que estaba allí. El Centro de Ingenieros del Estado Carabobo durante muchos años ha sido el portavoz de la situación de los servicios públicos aquí en el Estado Carabobo. El movimiento por la calidad del agua en su momento destapó el tema de la calidad que comentaba Julio, porque en Valencia pocos valientes se atreven a tomar agua directamente de la tubería, y todavía sigue un trabajo bien activo el movimiento por la calidad del agua. Y la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo tiene un comité de ciudadanía y gobernabilidad, donde hay un grupo de personas bien interesantes y conocedores de los servicios públicos que interactúan, hacen propuestas, elaboran actividades formativas. Hay muchas otras organizaciones, se me queda fuera la Cátedra de Estudios de Ciudad, se me queda fuera la Cátedra Libre Alexis de Tocqueville, que trabaja también con el tema de la innovación. En fin, lo que les quiero decir es que todas estas organizaciones estamos trabajando y tenemos la mayor voluntad de establecer vínculos con las instituciones que son responsables, en este caso de los servicios públicos, y poner a disposición las capacidades de todas nuestras organizaciones. Solamente el llamado es que exista la voluntad política, porque todas estas organizaciones que están aquí y las que faltan, que no las nombro por cuestión de tiempo, somos parte de la solución para que en Venezuela y en Carabobo próximamente exista un gobierno abierto, que podamos contar con servicios públicos eficientes y que la corrupción no sea parte del común en la prestación de un servicio público, porque en cada servicio público defectuoso, si usted revisa, hay un caso de corrupción. Desde la línea telefónica que pagan a personal de CanTV para que lo reponga, hasta el agua que no sale o sale con muy mala calidad de nuestro grifo. Esto es parte del mandato de la Coalición Anticorrupción. Como le comentaba, la Acción 8 está dirigida a implementar en Venezuela el gobierno abierto. Con este llamado que le estaba realizando acá, es importante también que entendamos que los llamados tienen que ser sinceros a trabajar. El año pasado se establecieron unas mesas de diálogo en Carabobo y todavía no vemos los resultados de ese diálogo. Entiendo que no se aclaró o no se le dio continuidad al verdadero sentido que tenía la convocatoria. Mientras no haya confianza, va a ser muy difícil que todos los actores de la sociedad, de las sociedades no, de las organizaciones no gubernamentales que no pertenecen al gobierno y el gobierno, tiene que haber primero una transparencia, una claridad sobre cuál va a ser el propósito de esa convocatoria. Y bueno, en la coordinación Salvavidas próximamente, tomo la palabra por parte de mis compañeros de todas estas organizaciones, ellos están haciendo seguimiento, como les comenté, a la situación humanitaria. El proyecto, esto es una plataforma regional, están trabajando con el proyecto nacional Un Venezuela, que le hace seguimiento a la situación humanitaria del país. Y hay un tema que tiene que ver con los servicios públicos, a los cuales se le hace un seguimiento bien interesante y próximamente habrá noticias sobre ellos. Yo los invito, ya para finalizar, a visitar el campus Transparencia, donde pueden formarse en este tema de gobierno abierto. Hay cursos bien interesantes para todos ustedes, y a utilizar la aplicación Dilo Aquí para hacer denuncias de manera gratuita, recibir asesoría legal. Y bueno, esta aplicación ustedes pueden denunciar de manera anónima. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, atento a cualquier pregunta que tengan. Millones de gracias, Humberto, por la intervención. De hecho, estamos muy agradecidos de todas las organizaciones que te acompañan porque son parte promotora de esta actividad, de dejarnos entrar en toda la comunidad de los vecinos y la gente que vive ya en Valencia. Sin embargo, bueno, destacamos nuevamente que en la parte inferior se encuentran activadas las preguntas para poder realizarlas y voy a pedirle a Julio que active un momento la cámara porque vamos a compartir unos cuantos comentarios acá. Tenemos al señor Pedro, el señor Pedro, que dice: referente al gas, he visto accidentes por fuga de gas en las instalaciones. Averiguar si el suplidor de PDVSA suministra otorgante en su producto. Julio, ¿estás allí? Sí, Rafa, te escucho. Solo que tengo el internet con muy mala calidad en este momento y prefiero no prender el video.
Ok, ¿escuchaste el comentario? Pedro Rada. Pedro Rada dice Ajá. que ha visto accidentes por fuga de gas en las instalaciones. Averiguar si es el suplidor de PDVSA el suministra otorgante en su producto. Claro, pero recuerda que nuestra metodología es evaluar la percepción de los usuarios. En este caso, un tema dentro de las instalaciones de PDVSA, pues es algo que se escapa de nuestro alcance de evaluación. Pues por eso es que nosotros hemos evaluado el tema de las bombonas propiamente, que fue lo que les mencionamos, esa evaluación de cómo los usuarios han recibido las condiciones de las bombonas que usan cotidianamente, más el tema ya de instalaciones, sí se escapa del ámbito de información que manejamos nosotros. Sí, un comentario sobre eso, Rafael, y a todos los amigos que nos escuchen, y la persona que formuló la pregunta. En un gobierno abierto, donde hay acceso a la información pública, cualquier ciudadano pudiese hacer esa pregunta ante la autoridad competente, pedir una investigación si efectivamente hay alguna irregularidad con respecto a la prestación del servicio, porque lo que él comenta tiene razón. Aquí en el estado de Carabobo ha habido varios accidentes con saldos fatales, inclusive algunos de ellos, y han surgido varias hipótesis sobre la causa. Entre ellas, supuestamente, se ha conocido, ha trascendido, que hay unos componentes que no, todo esto es presuntamente, insisto, no tengo evidencia de ello, que los componentes que le dan el olor característico al gas, supuestamente no se lo están utilizando, y eso puede, eso funciona como un elemento de seguridad para detectar la falla. En fin, creo que aquí lo importante es que entendamos que en una democracia sana, en un gobierno abierto, donde se garantice el acceso a la información pública, la ciudadanía puede hacer esa pregunta y tiene derecho a que le sea respondida en los plazos oportunos y con la explicación debida. Por eso estamos luchando las distintas organizaciones que trabajamos en la Alianza de Gobierno Abierto, porque eso se cumpla y se haga realidad en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra ciudad. Perfecto. A ver, Julio, Rodolfo Gil nos dice, en la zona norte de Anzoátegui aún no hay datos exactos sobre la calidad de agua que es suministrada a la población. La Fundación Agua para Todos, que la conocemos y hemos trabajado en conjunto, hace este seguimiento sin tener respuesta oportuna sobre este delicado tema de los servicios públicos. Julio, ¿estás ahí? Bueno, tenemos un comentario adicional de Alfredo Aló, Casas. sí, aló, sí, es que tenía el audio, había desactivado el audio. El caso de Anzoátegui, norte de Barcelona, bueno, ellos tienen la particularidad de que baja el agua por gravedad, si no me equivoco, de Turimiquire, pero que debe pasar por lo que es el canal de Caratal. Este es un canal a cielo abierto con áreas agrícolas alrededor y que es muy fácil, que está muy expuesto, se contamina con mucha facilidad, incluso cuando llueve. Es muy fácil que, digamos, todo lo que es el lixiviado pues, del suelo caiga en el canal y vaya a dar a la planta potabilizadora, lo que hace sumamente complejo, por lo que entiendo de este sistema ya, de algunas entrevistas que he tenido con personas en la localidad, el tema de potabilizar el agua que ellos reciben correctamente. Entonces, bueno, es una dificultad ya que, por lo que entiendo, es un tema a nivel de cómo está diseñada la infraestructura del servicio allí. Humberto, esto va para ti, baja un comentario. Bueno, me imagino que Alfredo Casares, de Amigos Trasplantados de Venezuela, los conoces. Dice, nuestras personas en condición de salud renal requieren de una prestación eficiente de servicios públicos. Es esencial para su salud y vida y consecuencias relacionadas con los derechos fundamentales. Si quieres algún comentario. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso les decía que las organizaciones que convocamos a esta actividad, sobre todo las que están agrupadas en la plataforma de la Coordinación Salvavidas, es porque son los directamente afectados de esto. O sea, y no es igual Alfredo, que es trasplantado y vive toda la realidad, que en una sala de diálisis no haya agua. O sea, eso es sinónimo casi que de muerte, eso. O que vayas a prestar un servicio y no haya electricidad en un hospital. Igual con el tema de la educación. O sea, ¿cómo le explicas tú a un niño que va a la escuela que no hay gas y no le pudieron hacer el arroz
que la hacen allí o ve cocinando con leña. Esto, el impacto humanitario que tiene la prestación de los servicios públicos es inmenso. Y por eso nosotros en el Estado Carabobo todos estamos convencidos de que si no existe un acceso a la información pública, que haya transparencia en la gestión, nosotros no podemos salir de esto y esto, no va esto lamentablemente afectará nuestra calidad de vida. Entendamos que esto es grave, esto no se soluciona rápidamente, pero mientras más nos tardemos, más difícil va a ser revertir esta situación. Repito lo que comenté anteriormente, nosotros las organizaciones que hacemos vida en el Estado Carabobo, que trabajamos estos ámbitos que mencioné anteriormente, somos parte de la solución y queremos ser parte de la solución. Estamos esperando solamente que nos tiendan ese puente para que entre todos, así como el observatorio hace sus mediciones para ser parte de la solución ante una situación de opacidad de los datos, bueno, nosotros también lo somos y queremos participar y que nos permitan utilizar nuestras capacidades en distintas áreas para solventar estos problemas. Así es. A ver, Julio, una pregunta más para ti. En Valencia, ¿cuál es el servicio que más se ha deteriorado en comparación con los levantamientos anteriores? Julio, ¿estás allí nuevamente? El tema particular en Valencia, lo que siempre hemos visto y que ha salido en los estudios que hemos evaluado es el caso del agua potable, donde las personas siempre hacen referencia sobre la calidad del agua que reciben en términos de características físicas, y lo que les comenté, el tema de que es la ciudad donde en mayor medida se compra agua embotellada para garantizar la calidad de su suministro. Bueno, hay un comentario más que dice Eliana Peña Torrenegra, dice, efectivamente los condominios de propiedad horizontal tampoco se ve que PDVSA Gas haga mantenimiento y las fugas en tuberías y reguladores es continua. Ya en la pradera de San Joaquín, un apartamento explotó por fuga de gas. Claro, ahora tenemos 10 meses sin gas, la preocupación es el cableado eléctrico de las acometidas que soporten las cocinas y hornos, hornos eléctricos, ya que no fueron considerados para cargas tan altas. Bueno, esto más que es un comentario que le agradecemos muchísimo a Eliana, porque efectivamente es así, un comentario, pues, al final de lo que ya estamos viviendo. No tenemos más preguntas ni comentarios. Bueno, todos los que hemos visto adicionales son agradeciendo la intervención de todos ustedes. Voy a pedirle entonces Julio y Humberto que se despidan de la audiencia y recordarles que a partir de una hora más o menos ya está cargado en el canal de YouTube este foro para que lo puedan compartir y poder seguirlo revisando con más minuciosidad los datos que estamos ahí suministrando. Muchas gracias a todos y los dejo a ustedes para que se despidan de la audiencia. Bueno, gracias Rafael, gracias por todo el manejo de esta actividad. Gracias a todos los que participaron, gracias por sus comentarios y preguntas. Humberto, de verdad súper agradecido contigo y todas las organizaciones que han apoyado en la organización y difusión y promoción de esta actividad. Bueno, me resta más que invitarlos que si quedan con alguna duda o quieren ampliar alguna información, pues revisar nuestros datos. Y bueno, estaremos atentos a realizar una actividad similar cuando tengamos un nuevo levantamiento de información que debe estar listo en un par de semanas. Así que bueno, muchísimas gracias. Chévere, muchísimas gracias al Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, a todos los participantes. Y bueno, siempre cuenten con nosotros, las organizaciones acá en el Estado Carabobo, que estamos constantemente trabajando unidos cada vez más por cada uno de los propósitos de todas y cada una de ellas, que es brindar, ser esa ayuda, ser ese defensor de los derechos de la ciudadanía. En el caso de Transparencia Venezuela, luchar contra la corrupción, que es un mal de todos y que esperamos que se combata con gobierno abierto. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias. Feliz tarde.